Abran sus Biblias, por favor, a Génesis 26. Génesis 26. Vamos a estar en versículos 1 a 33. Génesis 26, 1 a 33. Génesis 26, 1 a 33. Una pregunta. ¿Es difícil ser cristiano? ¿Es difícil ser las cosas de Dios? ¿Es difícil vivir una vida santificada, apartada a Dios? ¿Cuáles de los desafíos de vivir una vida cristiana? Una vida apartada para Dios, una vida dada a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué son uno de los desafíos cuando vivimos una vida así? Lo más difícil es que haya familia no creyente entonces uno es difícil. Es bien. Usted está viviendo es eso, ¿verdad? Hay una pregunta. ¿Quién ha vivido, si quiere también responder, hermano José, una vida apartada a Dios, apartada a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, la verdad de Dios? Ha habido hostilidad en sus familias por eso. Hostilidad, batallas, pleitos. Vamos a salir de la familia. Vamos a decir que estamos en el trabajo. ¿Quién ha tenido problemas en el trabajo tratando de hacer la voluntad de Dios? Tratando de vivir una vida cristiana para... ¿Quién ha tenido problemas en el trabajo? Donde una persona o los trabajadores, vamos a decir los trabajadores, o quizás los que les estamos ayudando, nos dan problemas. Y es difícil de contenernos, es difícil de tener paciencia, es difícil de tener paz, es difícil de perdonar. ¿Quién ha tenido esas vidas cotidianas donde tienen que perdonar a alguien y esa persona no les importa ni nada? Todos, ¿verdad? Eso es la vida cristiana. Hoy vamos a hablar de la vida que está viviendo el hijo de Abraham, Isaac. He titulado, aquí lo tengo, no lo tenía al principio. En un mundo hostil, a veces tu vida cristiana es la única Biblia que la gente lee. Entonces, mucha gente no va a la iglesia. Mucha gente no lee este libro. Mucha gente no abre la Biblia o lee la palabra de Dios para ver qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Mucha gente no sabe la voluntad de Dios. No van los domingos a la mañana o ningún día y entran en una iglesia. Ninguna vez. Ninguna vez van a un estudio. Ninguna vez van a la iglesia. Y no se rodean por cristianos. No tienen amigos cristianos. Pero quizás tú trabajas con ellos. Quizás ellos te miran a ti. ¿Sabías que tú vas a ser la única Biblia? ¿Sabías que tú vas a ser la única iglesia que ellos van a ver y van a estar adentro? ¿Por qué digo eso? Porque la gente como cristiano, como cristiana, te están leyendo como un libro. Están mirando tu vida. Están mirando que tú dices que eres un cristiano y están esperando a ver cómo vas a actuar cuando venga algo en la vida. Van a esperar a ver si vas a maldecir a Dios. Van a esperar si vas a echarle la culpa a alguien. Van a esperar si le vas a echar una maldición a alguien o le vas a decir cosas feas. Porque así pueden decir, tu Dios no es grande. Tu Dios no es basura. Tu Dios no sirve para nada. Entonces, la única Biblia, la única iglesia que mucha gente van a ver y van a ir, va a ser tu vida. Van a mirar la vida tuya. Te van a leer de arriba hasta abajo y van a decir, o van a hacer la pregunta esto: ¿qué aprenderán acerca de Dios cuando ven tu vida? ¿Qué aprenderán o qué dirán acerca de Dios cuando ellos te miran a ti como cristiano? Esa es la pregunta que le vamos a preguntar hoy.
Hemos estado en Génesis desde el principio, lo llamado Bereshit, que es en el principio. Entonces, sabemos de la creación, la caída, luego Dios apartó a un hombre. Eso es lo que hace Dios. Dios aparta gente para su propósito. Dios elige al que Él quiere elegir y decide no elegir a esta persona. Así es Dios en su soberanía. Él eligió a Noé. Y luego, después del diluvio, Noé tuvo 3 hijos y esos 3 hijos tuvieron más hijos. Y uno de sus hijos, por la linaje de uno de sus hijos, vino Abraham. Y hablamos mucho de la vida de Abraham. Hablamos como Dios escogió y eligió a un idólatra para hacer su propósito. Otra vez, Dios elige al que Él quiere. Dios, si tú has puesto tu fe y confianza en Cristo y estás seguro en la eternidad con Él después de esta vida, Dios te eligió a ti. Y por eso también significa que muchas veces la gente no viene a arrepentimiento a Dios. Y eso significa que esos están elegidos a ir al infierno. Pero la cosa es esto, que cada persona tiene su propia voluntad. Cada persona tiene su propia voluntad para rechazar a Dios. Entonces Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Y miramos las promesas que Dios le dio que se fuera de su tierra. Vete de tu familia, llévate a tu señora. Miramos que Abraham murió y dejó todo a su hijo Isaac. Aunque tenía otro hijo, tenía a Ismael. Pero otra vez Dios eligió a Isaac y no a Ismael. Porque Dios es soberano. Dios hace lo que Él le place. Miramos los descendientes de Ismael. Ismael tenía todo el derecho de la promesa de Dios por la linaje de él, porque él era el primogénito. Pero si se acuerdan, la última semana, saliendo de la vientre de Rebeca, nació Esaú. Pero agarrado del talón de Esaú había gemelos. Salió Jacob, agarrando del talón de Esaú. Entonces salieron 2, Jacob y Esaú, de la vientre de Rebeca. Eso significaba que los dos estaban peleando, o los dos estaban batallando. Y miramos que Esaú no le importaban las cosas de Dios. Que Esaú vendió sus derechos primogénitos, se los vendió a Jacob, porque dijo Esaú: yo voy a morir, ¿qué me importa? Yo voy a vivir y voy a hacer lo que yo quiera. Dame un plato, dame una vasija de lentejas. ¿Recuerdan la semana pasada? Te doy mi derecho de primogénito. ¿Y qué era lo que traía los derechos de los primogénitos? No nomás la herencia del padre, del tesoro, de toda la riqueza. Pero ¿se acuerdan que Dios eligió a Abraham? ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? De que por su sangre, por su linaje iban a ser que, como las estrellas, su descendencia. Sabiendo Esaú, eso no le importaban las cosas de Dios. Y dijo: no quiero esa estupidez. Y como hablamos la última semana, mucha gente elige y no quiere las cosas de Dios. Y lo tiran. No les importa, lo tiran como basura. Porque quieren vivir sus vidas pecaminosas. Eso era Esaú. Se lo vendió o se lo entregó, se lo intercambió por un plato de lentejas. Es chistoso que la semana pasada, sin decir nada, nuestra hermana María, que no está aquí hoy, trajo una vasija de lentejas. Sin decirle nada. La historia era de lentejas y nos trajo lentejas. Pero Esaú vendió sus derechos de primogénito, que incluía la linaje de Cristo. Qué estupidez. Muchas veces nosotros tiramos las cosas de Dios por hacer las estupideces de la vida. Eso fue lo que sucedió la semana pasada. Hoy estamos en 26:1-33. En un mundo hostil, a veces tu vida cristiana es la única Biblia que la gente lee.
¿qué qué aprenderán ellos acerca de Dios? Entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a leer 1 a 33. Versículo 1. En ese tiempo hubo mucho hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham vivía, hubo un hambre. Después de que Dios le dijo a Abraham, todavía se llamaba Abraham, le dijo: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu familia, deja a tus parientes, deja todo y vete a la tierra que yo te voy a llamar. Y Abraham contestó y respondió y obedeció. Pero se acuerdan que hubo un hambre en esa tierra, en la vida de Abraham. Lo mismo está sucediendo ahora. Por eso Isaac se fue a Gerar. Así se llama el pueblo, Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto. ¿Se escucha similar? ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando hubo un hambre? ¿Se acuerdan? Se fue a Egipto. Pero la diferencia entre Abraham y Isaac, ¿quién quiere decir qué era una de las diferencias? A Abraham no se le apareció Dios. Y nunca leímos que Abraham buscó a Dios para ver qué podía hacer. Eso es la diferencia, porque fíjense aquí en versículo 2. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, el rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Voy a cambiar estos lentes porque... Entonces, otra vez hay un hambre. Otra vez, un hombre tiene que llevar a su familia para que no mueran de hambre. Pero antes de ir a Egipto, esta es la diferencia, a Dios se le apareció a Isaac. Dios no le apareció a Abraham. Porque si ahorita vamos a recordar que Abraham viajó a Egipto. Pero en ruta iba Isaac a Egipto, pero viene Dios: no vayas a Egipto. Porque como le dije a tu padre Abraham, yo soy el Dios de Abraham y te multiplicaré la descendencia. Voy a cumplir la misma promesa contigo que le hice a él. Versículo 6. Habitó, pues, Isaac se quedó en Gerar, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. ¿Han escuchado esa historia? ¿Dónde aprendería Isaac eso? De su papá, de su padre. Hemos dicho que Abraham no era un hombre perfecto, pero Dios todavía lo eligió para un propósito. Y Abraham caminaba con Dios, pero también hacía tonterías. Isaac se quedó en Gerar, y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, le respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Wow. En Génesis capítulo 12, Abraham viajó a Egipto porque había un hambre en Canaán. En Génesis capítulo 20, 1 a 18, Abraham también engañó a otro llamado Abimelech.
Abimelech. No, esto no va a ser el mismo Abimelech porque cuando Abraham estaba viviendo en capítulo 20, todavía ya era un poco más joven. Entonces Abimelech es como el nombre de una posición, como rey. Entonces Abimelech, otro Abimelech, es engañado otra vez por la misma cosa. Y si se acuerdan, ¿qué sucedió con el faraón cuando Abraham le dijo al faraón, al rey de Egipto, que Sara era su esposa? ¿Y qué le sucedió? A ver si se acuerdan de lo que han aprendido. ¿Y qué le sucedió al Abimelech cuando Abraham le dijo lo mismo al rey Abimelech, que Sara era su esposa? ¿Quién se acuerda? Diga. Vinieron plagas. Al faraón, exactamente. Porque estaba pegando a una mujer casada. Exactamente. ¿Y quién se acuerda qué le sucedió a Abimelech, a su pueblo? Específicamente a las mujeres. ¿Fueron estériles? Exactamente. Dios no envió plagas, pero sí maldició a las vientres de las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a Abraham para un propósito y no iba a permitir que tonterías de un hombre que no es perfecto se previniera eso. Entonces Dios estaba protegiendo a un hombre que no era perfecto. Y aquí está haciendo lo mismo su hijo Isaac, años después de que murió su papá. Es interesante que en versículos 1 a 5, Dios le ha prometido, le ha dicho a Isaac: no te vayas para Egipto, te voy a bendecir, quédate aquí en esta tierra y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Serán bendecidas todas las naciones que te bendigan a ti. Porque después de darle esas noticias a Isaac, después de todo eso, de estar en un alto, en inglés se dice un high, después de estar en un tremendo alto, ay Dios, gracias por tu bendición, gracias que tú eres el Dios de promesas, me vas a bendecir a las naciones que me bendicen a mí, vas a maldecir a las naciones que me maldicen a mí, gracias que tú vas a cumplir. Inmediatamente él hace una estupidez. Isaac pasó de una experiencia espiritual tan elevada a un pecado por la debilidad de su propia carne y también por el mal ejemplo de su, ¿quién? Padre. Si tienes hijos, si tienes hijas, si tienes nietos, si tienes nietas, ellos te miran a ti, ellos te están leyendo. Quizás no van a la iglesia, quizás no abren una Biblia, y tú eres el único ejemplo de Dios que ellos tienen en sus vidas. Si tú eres un mal ejemplo a tus nietos, a tus nietas, a tus hijos, a tus hijas, a los que te rodean como familia, ¿qué piensas que va a suceder cuando ellos estén de adultos o que ellos sean adultos ya? Van a seguir tu ejemplo. Y es lo que está haciendo aquí Isaac. Está siguiendo el ejemplo de su padre. Lo único que necesitamos que mirar es nuestras propias familias. Voy a confesarles algo yo como hombre. Mi padre murió, se fue a su muerte como alcohólico. Yo durante los años después, antes de ser pastor, yo he batallado con el alcohol. Es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces por medio de los padres, y no estoy echando la culpa a él, porque yo he sido un adulto toda mi vida, y yo hago esas decisiones por yo mismo, pero muchas veces el padre deja una maldición generacional con sus hijos. Y eso sigue sucediendo vez tras vez, tras vez, tras vez. Yo ya no tengo ese problema, pero todavía tengo los pensamientos de lo que vi que hizo mi papá.
de lo que escuché en la manera que él le habló a mi mamá. Es difícil de salir de esas maldiciones generacionales. Y aquí otro hombre escogido por Dios, un cristiano, hombre de Dios, todavía tiene problemas que miró él de su padre. Muchas veces vamos a la iglesia, salimos de la puerta en una elevación espiritual porque hemos adorado a Dios, hemos estado con el pueblo de Dios, hemos adorado a Dios en espíritu y de verdad, y salimos a la calle, vamos a la tienda, o estamos con nuestros maridos o esposas o cónyuges o niños o huercos, y nos sale o hacemos estupideces después de estar en la iglesia y rodeado por Dios. Hay que cambiar eso. Porque lo único que están haciendo los que nos rodean, que nos están mirando, bueno, no les sirvió para nada la iglesia. ¿Para qué van? Se dicen que son cristianos, son cristianas, son de Dios. Mira cómo hacen, mira cómo hablan. Saliendo de aquí deben de concentrar de lo que han aprendido y aplicarlo en sus vidas. Porque el diablo es como un león, está listo de devorar nuestro testimonio hacia Dios. Quiero que lean algo, aquí lo tengo. Pedro, ¿saben quién es Pedro, verdad? Uno de los discípulos de Dios. Cuando estaba vivo Jesús, muchos lo estaban siguiendo. Y la gente estaba murmurando, ¿quién es este Jesús? Muchos decían que era Juan el Bautista, muchos decían que era el Mesías, muchos decían que era un profeta, muchos decían que era Elías, Jesús. Y Jesús le hace la pregunta a Pedro. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Él le hace la pregunta a todos sus discípulos. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Jesús predice su muerte. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que en los 3 días resucite. Acuérdense que Pedro acaba de proclamar a Jesús que tú eres el Cristo. Y Jesús, bien has dicho, Pedro, amado mío. Pero fíjense, cuando Jesús comienza a hablarle que él tenía que sufrir, que él tenía que morir, se le acerca este mismo Pedro. Habló de esto con toda claridad. Entonces no había ningún malentendimiento. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ven para acá, Jesús mío. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Cómo dices que vas a tener que sufrir? ¿Cómo dices que vas a tener que morir? ¿Cómo dices todas estas tonterías? Comenzó Pedro a reprender a Jesús. Acaba Pedro de alabar a Dios. Acaba Pedro de declarar que Jesús era el Cristo, el Salvador del mundo. Y fíjate lo que Cristo le dice a Pedro después de que lo había firmado como uno de sus seguidores. Aléjate de mí, Satanás. Le dijo Jesús mismo a Pedro. Le dijo: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús tenía que morir. Jesús tenía un propósito. Jesús tenía que sufrir. Jesús tenía que ser sepultado para ser nuestra esperanza y resucitar de la muerte para nosotros hoy, para todo el mundo. Pero este mismo Pedro que dijo: tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, minutos después: no. Salte de aquí, aléjate de aquí, Satanás. La siguiente vez que quieren hablar con un católico, díganle que eso está en la misma conversación, que Jesús le dijo eso a Pedro. Porque ¿qué consideran los católicos Pedro? Como el primer ¿qué? Papa. Y lo que piensan la gente católica del Papa, que es perfecto, que él es la voz de Dios. No, aquí si ellos consideran a Pedro como el primer Papa, le dijo que: Pedro, tú eres Satanás.
Tú eres el diablo, tú eres pecador, aléjate de mí. En la misma conversación, él estaba declarando a Jesús, pero luego después Jesús le está diciendo, eres Satanás, quítate de aquí, porque yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Es lo que le está sucediendo aquí a Isaac. Un momento acaba de recibir la bendición de Dios, pero luego siguiente está engañando al rey de nuevo. Cuando salgamos de estas puertas, hay que seguir siguiendo a Dios, aplicando las verdades de Dios, porque Satanás está listo para alejarnos de Él, para desviarnos. Inmediatamente cuando salgamos de la iglesia, de un estudio, de leer, usar la escritura de la palabra de Dios, ahí está Satanás esperando. Y es lo que le sucedió a Isaac. Versículo 6, perdón. Entonces, todavía, antes de leer, Pedro con su confesión y su consejo erróneo a Jesús es un perfecto ejemplo de cómo pecado le puede seguir a un derrame de la bendición de Dios. Bien dice 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si piensas que estás firme, si piensas que ya has llegado en los ojos de Dios, como dice en 1 Corintios 10:12, si piensas en tu soberanía, yo sé las cosas de Dios. Quédate firme en Dios, porque ahí está Satanás listo. Y es lo que Satanás estaba ahí a un lado de Isaac y permitió y desvió a Isaac para que le echara mentiras a Abimelech. Habitó pues Isaac en Gerar, cuando los hombres, entonces, mintiendo. Habitó pues Isaac en Gerar, cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Okay, ya leímos eso. Entonces, y sucedió, en versículo 8, y sucedió después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelech, el rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Ayer estábamos yo y mi señora en el lago, aquí en el Hefner, en Oklahoma City, y quería tomar un selfie, una foto. Y estábamos abrazados, así, ¿verdad? Y no le dije, pero me robé un beso con el... Se estaba acariciando Isaac con su esposa. Eso es bueno. Pero ¿quién se dio cuenta? ¿Quién miró la verdad que eran casados? Los de el rey. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, ciertamente ella es tu mujer. ¿Qué traes, chavo? ¿Por qué? Pues dijiste que es mi hermana. ¿Por qué? Porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Abimelech ordenó a todo el pueblo, el que toque a este hombre o su mujer, de cierto morirá. ¿Qué ejemplo era Isaac a Abimelech? Abimelech es un filisteo. Él no es de Dios. Él es uno que está perdido, que está en el mundo. Y después el pueblo hebreo van a tener problemas con los filisteos. Pero aquí, este filisteo, este hombre pagano está reprendiendo a un cristiano por la manera que él ha vivido y que él ha dicho una mentira. La gente te está mirando, amado, amada, a ver si estás siguiendo lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Abimelech, primero su padre y ahora su hijo. Nosotros no tenemos hijos, yo y mi señora. Y muchas veces nos dijimos, qué bueno que Dios en un sentido no nos permitió hijos porque miramos la maldad que hay en este mundo. Pero también otra cosa que si tuviera hijos, quizás ellos recogerían mi ejemplo de cosas como no hacer. Más yo creo, no quiero, más de mí.
porque mi señora es perfecta, ella tiene siempre todo, no te creo. Yo sé que mis hijos y hijas, si tuviéramos, recogerían cosas que no son buenas cosas de mí como ejemplo. Entonces eso nos salvó Dios. Pero muchos de nosotros tenemos hijos, tenemos hijas, niños, adultos. Ustedes son ejemplos a sus familias. Si quieres que ellos vengan al arrepentimiento, que vean la verdad de Cristo, que vengan a creer en Cristo como su Salvador, hay que vivir una vida que ellos digan, este hombre sinceramente es un seguidor de Dios. Quizás lo voy a visitar en su iglesia. Quizás, porque ahora tienes crédito en los ojos de ellos. Y aquí, en los ojos del rey, es igual que su padre, no le voy a dar respeto. Si ellos no te respetan a ti como seguidor de Dios, no van a respetar a Dios. Versículo 12. En versículos 10 donde decía, ¿qué has hecho? Es una manera similar, fue la reprimenda del faraón Abraham, como dijo Adela en Génesis 12, y de Abimelech a Abraham en Génesis 20. Este gobernante de Gerar, Abimelech, ahora reprendió a Isaac por su engaño. Si quieres saber por qué tus hijos y hijas están bien desviados y perdidos, embarrados en pecados hoy, la primera cosa que hacer es mirarnos en el espejo. A lo mejor es porque nosotros no estamos viviendo una vida de Dios. Porque van a seguirme a mí. Si me están mirando a mí como hipócrita, voy a hacer lo que está haciendo mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, mi primo, mi prima. Isaac entonces sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Entonces, si se acuerdan, en la vida de Abraham, Abraham también era bien poderoso. Y Dios lo bendició con bastante terreno, ganado, siervos. Y una de las cosas que Abraham hizo es, él escarbó para hacer pozos de agua. ¿Por qué era importante tener pozos de agua allá en esos días en el desierto? ¿Quién ha vivido en México y ha tenido un pozo de agua? ¿Por qué es importante un pozo de agua? Especialmente si no hay agua que corre de la calle. El tiempo hay que se acaba en los canales o algo así, está en el pozo. ¿Y por qué es importante el agua en el verano cuando está a más de 100 grados? Porque el agua, si no hay agua, uno muere. Los pozos, no había agua de la ciudad del reino en los días de Abraham. No había agua de la ciudad de Canaán. No había. El agua se recibía por medio de escarbar un pozo. Los pozos eran bien importantes para las vidas cotidianas de los habitantes. Entonces Abraham tenía bastantes pozos. Pero lo que había sucedido después de Abraham, los filisteos tuvieron envidia con Abraham. Y él también tenía los mismos problemas. Comenzaron a cerrarle los pozos. Después Dios obró y permitió que Abraham se quedara con los pozos. Todos los pozos aquí ahora en el hijo de Abraham, todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres tan y mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí
acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Notaron que lo que no hizo Isaac. Noten lo que no hizo Isaac. ¿Qué traes tú, rey? Vamos a echarle. Vamos a pelear por esta tierra. Vamos a ver quién gana. Saca tu arma, saca tu cuchillo, tu espada. Vamos. Porque mi padre hizo estos pozos. Mi padre era el dueño de esto. Mi padre, esto me pertenece a mí. Eso no lo miran ahí. ¿Qué es lo que hace Isaac? Se va en paz. Cuando hay hostilidad, hay que ser el ejemplo de Dios. Cuando te den una bofeteada en el cachete, ¿qué es lo que dice la palabra? Que le des el otro cachete. Y aquí lo que es Isaac. Isaac tenía todo derecho de decir, eso los hizo mi papá. Esos me pertenecen a mí. Esos pozos, yo tengo derecho. Hasta compró y dio dinero. Y él hizo un pacto. Si leen para atrás en Génesis 14 o 15, hicieron un pacto Abimelech y Abraham, que esos pozos y esa tierra era de Abraham. Pero Isaac no hizo nada de eso. Isaac, en versículo 17, se fue. De allí acampó en el valle de Gerar y estableció allí. Dijo, me voy a ir. Voy a permitir que ellos se queden con esos pozos. Y yo me voy a darle el otro cachete y me voy. Es difícil de tomar la bofeteada, ¿verdad? Es difícil ser la cosa correcta. Es difícil después de que nos maldicen, después de que nos da a alguien dolor, después de que alguien nos lastime, es bien difícil de darle el otro cachete y no decir nada. Pero eso es lo que debemos hacer. Si quieres alcanzar a alguien que te está haciendo daño, la única manera de alcanzarlo como cristiano, como persona de Dios, es no decir nada y retirarte. Isaac se fue de allí. En versículo 18, Isaac volvió a cavarlos. Entonces Isaac va a otra parte, va al valle y comienza a escarbar de nuevo, a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre. Entonces habían otros pozos que encontró de su papá, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y los puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Otra vez el pleito sigue. Como cristiano, como cristiana, va a haber conflicto en tu vida, porque lo que no quiere que suceda es que Dios te bendiga. Si estás haciendo y viviendo la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir, pero va a haber conflicto. Si no hay conflicto en tu vida, es que, ¿sabes qué? Te estás comprometiendo. En la misma manera que Lot, el sobrino de Abraham, se comprometió. En la misma manera que muchos se comprometen hoy, van a la iglesia, van a los estudios bíblicos, cantan y alaban a Dios. Y luego salen y viven una vida hipócrita. Dios nunca va a bendecir. Versículo 20. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es de nosotros. Por eso él llamó al pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Pozo tras pozo tras pozo. Se lo están quitando o le están echando tierra. Por eso lo llamó Sitna. Y se trasladó de allí otra vez. Nada, escuchamos y leemos de la palabra de Dios que Isaac peleó. Actuó en una manera contra Dios. Pozo tras... Y en versículo 22, y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él. Ay, por fin. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperamos en la tierra. ¿Quién está mirando todo esto? ¿Quién está mirando todo esto? El rey, ¿verdad? Los filisteos. Mira, cada vez que le quitamos un pozo o le echamos tierra, lo cubrimos, no dice nada.
se va y escarba a otro y se lo quitamos y hace lo mismo. ¿Qué es lo que ustedes piensan de que están pensando los filisteos? El rey Abimelech en este momento. Que Dios todavía los sigue bendiciendo. En versículo 23, de allí Isaac subió a Beerseba. El Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y allí Isaac construyó un altar y invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Entonces Dios siguió, aun cuando Isaac con una tontería le engañó al rey. Dios lo perdonó y todavía lo siguió bendiciendo. Y Isaac allí lo adoró. Cuando hagas una estupidez en tu vida, cuando hagas una tontería en tu vida, cuando hagas algo al contrario de la voluntad de Dios, no temas. Dice aquí: no temas porque yo ya te he escogido. Tú eres de mí. Todavía te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Regresa a mí. Tú eres para mí. No importa que no eres perfecto. Tu padre Isaac, Abraham, no era perfecto todavía. No me alejé de él porque yo ya no. Si te consideras cristiano, tú ya perteneces a Dios. No, el diablo lo que quiere hacer, que cada vez que hagas una tontería quiere decirte: ¿cómo te puede decir que eres de Dios? ¿Cómo puede decir que tú le perteneces a Él? Tú no eres de Él. Haz lo que tú quieras. Es lo que el diablo, Satanás, quiere poner en tu oído. Pero el Dios dice: tú eres mío, porque yo te elegí. 26. Entonces Abimelech, que está mirando todo esto, vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat, y confiscó el jefe de su ejército. Trae todo su ejército. Versículo 26. Este rey. Y le dijo a Isaac en frente de su ejército: ¿por qué han venido a mí? Es una pregunta legítima, ¿verdad? ¿Por qué has venido a mí, ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? ¿Por qué vienes a mí, Abimelech? Tú me expulsaste, me echaste para afuera. Tus seguidores me han llenado todos los pozos que hizo mi papá de tierra. Y cada vez que escarbo uno, me lo quitan. ¿Qué quieres más de mí? Pero como le dijo Dios a Isaac: no temas, porque yo estoy contigo. Entonces Dios aquí le está enseñando a Isaac que Él estaba con él. Y ellos respondieron: vemos ahora claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos: haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Lo mismo le sucedió a su padre. Cuando su papá estaba haciendo los pozos, se lo estaban quitando. Decían que él no lo merecía. Pero después ellos miraron también que Abraham había sido bendecido por Dios. Se hizo un pacto y ahora está sucediendo lo mismo con su hijo. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Siba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Enfóquense en el versículo 30. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. ¿Qué otra parte en la Biblia habla de Dios preparar una mesa a sus enemigos?
si se acuerdan. Salmo 23. Un salmo de David que había sido seguido por Saúl, el rey, que lo quería matar. Salmo 23, versículo... ¿Dónde estoy aquí? Estoy perdido. Okay. 5. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa de rebosar. Dios quiere preparar un banquete, una mesa con un banquete de comida para tus enemigos. Porque así es la única manera que vas a ganar a los que están perdidos en tu vida. Aquí está la lectura que hizo nuestra hermana. Mateo 5, 13 a 16. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida o pierde su sabor, otra manera de decir insípida es pierde lo salado. ¿Con qué habrá salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera, pisoteada por los hombres. Ustedes que son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. ¿Cómo dice su versión, hermana? Debajo de un almud. Almud. Y alumbra a todos los que están en la casa. Así le está diciendo Jesús, brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ustedes son la sal del mundo. ¿Qué significa eso? Que eso debe atraer a la gente perdida. Como, ¿qué pasa si la sal ya no tiene sabor? ¿Por qué le echamos sal a la comida? Sabor. Pero ¿qué pasa si pierde la sal? Si pierde el sabor la sal. No sirve, es lo que dice aquí la Biblia. Ya no sirve para nada, sino para ser echada para afuera y pisoteada. ¿Para qué sirve un cristiano? ¿Para qué sirve una cristiana? ¿Para qué sigue un servidor o seguidor de Dios? Si no atrae, si no tiene sabor, si nuestras vidas no están vividas para atraer. ¿Qué es lo que trae la sal? Cuando uno come algo que está salado, ¿qué es lo que trae la sal? Sí, pero cuando yo y mi señora vamos al cine, agarramos siempre palomitas. Pero ¿qué siempre combinan con las palomitas? Sí, pero aparte de la sal y las palomitas, ¿qué más te tratan de vender? Soda. ¿Por qué te venden soda con las palomitas? Porque está ¿qué? Muy salado. Eso lo hacen de propósito. Pero ay, me gusta tanto las palomitas. ¿A quién le gustan las palomitas? Con una película. Pero eso es de propósito. La sal atrae la sed. Entonces, si somos cristianas, nuestras vidas deben reflejar a Dios para que la sal nuestra sal que vivimos en nuestras vidas traiga sed a las personas que necesitan a Dios. A la mujer samaritana de que estábamos hablando, Jesús le dijo, no saques agua de aquí. Si sacas agua de aquí siempre vas a tener sed. Pero yo te daré de una agua viviente que nunca más tendrás que venir aquí porque nunca más tendrás sed. Si no eres la sal del mundo, aquí en Mateo, como dice, no sirve tu vida de que tú dices que tú tienes para Dios. No está atrayendo a la gente a la sed, a la necesidad de Dios. Unas palomitas se necesita la coca. La gente perdida necesita a Dios y tú y yo somos la sal. ¿Están conmigo? Y si estamos
viviendo en una manera que nuestra sal se le acabó lo salado, nuestro sabor. No servimos para nada. Estás viviendo una mentira, tú y yo, si no somos sal del mundo. En un mundo hostil, a veces tu vida cristiana es la única Biblia que la gente lee. Es la única iglesia que ellos asisten. ¿Qué aprenderán acerca de Dios cuando lean tu vida? Padre Celestial, te pedimos gracias por este pasaje. Bendicen nuestras vidas, pero en una manera donde estamos haciendo tu voluntad para ser la sal del mundo, para atraer esa sed a la gente perdida que lo necesita en nuestras vidas, en nuestros hogares, a nuestros cónyuges, esposos, esposas, hijos, hijas, nietos, nietas, tíos, tías, abuelos, abuelas. Comenzamos con los que nos rodean, nuestras familias, Padre, porque ellos nos están mirando. Hay que vivir, Señor. Te pedimos que vivamos una vida piadosa de lo que dice tu palabra, Señor, porque tu palabra es nuestra, ¿cómo se dice? Compass. Bujuría. Pero que tu palabra sea nuestra guía. Que tu palabra sea lo que seguimos, porque la gente está mirando. Tenemos cada uno de nosotros familia, conocidos que queremos que vengan a arrepentimiento. La única manera de hacerlo es vivir una vida como ejemplo para ti, para que ellos miren porque te seguimos a ti y no nos comprometemos y no somos hipócritas después de salir de la iglesia, que ha de haber algo que decir nuestras vidas, porque eso es lo único que ellos leen. Eso es lo único que ellos van a ver. Nunca van a entrar a una iglesia, Señor. Nunca van a leer la Biblia. Lo único que van a leer son nuestras vidas. Entonces te pedimos, te clamamos, te rogamos que vivamos una vida ejemplada a ti, Señor. En nombre de ti, oh Jesús, te pedimos esto. Amén y amén.